Soy el malo por no querer darle dinero a mi esposa. Soy un hombre de 44 años y estoy en proceso de divorcio. Mi esposa, también de 44, y yo llevamos separados casi medio año, pero nuestra relación venía mal desde hacía varios años, como ella misma me dijo. Nos conocimos cuando yo tenía 21 años, en un trabajo como profesor, aunque esa no era mi vocación. Salimos un tiempo, nos enamoramos y comenzamos una relación. Estuvimos juntos cerca de 3 años, pero en ese tiempo me di cuenta de que no me gustaban las discusiones, y ella solía ser bastante confrontacional. Justo cuando estaba considerando terminar la relación, ella quedó embarazada de nuestra primera hija. No quería que mi hija creciera sin su padre, como me había pasado a mí. Así que decidí quedarme. Al inicio, éramos muy pobres, prácticamente sin nada. Yo no era muy trabajador en ese entonces. Me gustaba disfrutar la vida con ella. Pero todo cambió cuando nuestra hija enfermó con 1 año y medio. En mi trabajo no me estaban pagando y no tenía dinero para llevarla al médico. En ese momento decidí independizarme. Afortunadamente, me fue muy bien. Pudimos comprar casa, autos y vivir cómodamente. Con el tiempo, tuvimos un segundo hijo, que ahora tiene 9 años. Después de su cumpleaños, en septiembre, noté un cambio en mi esposa. Estaba distante, poco cariñosa y siempre tenía excusas para evitar la intimidad. Pensé que quizás tenía algún problema personal, así que intenté darle espacio. Pero un día la abracé y sentí que se estremeció. Ahí supe que algo andaba mal. Empecé a prestar más atención a su comportamiento, su teléfono, sus redes sociales y sus salidas. Todo indicaba que estaba viendo a otra persona. No tenía pruebas concretas en ese momento, pero cuando hablé con ella, me confesó que llevaba años sin sentirse feliz y quería terminar la relación. A lo largo de nuestra relación, ella nunca trabajó. Yo siempre la mantuve. Gracias a mi trabajo, podía cubrir los gastos de la casa, de los niños y además le daba dinero mensualmente, como si fuera un sueldo, por encargarse del hogar y los niños. El final de nuestra relación fue doloroso. Me lastimó mucho con sus palabras, pero lo que más me marcó fue cuando me dijo que le daba asco. En ese momento yo pesaba entre 105 y 110 kilogramos, con una altura de 1.85 metros. No era obeso mórbido, pero sí estaba pasado de peso, descuidado por el estrés y la mala alimentación. Entiendo que fue mi responsabilidad llegar a ese estado. Cuando me pidió el divorcio, intenté recuperar la relación. Empecé a hacer ejercicio, le presté más atención, pero fue en vano. Así que acepté la separación. Dividimos nuestras propiedades. Ella se quedó en una casa, y yo en la otra. Sin embargo, la casa donde ella debía mudarse está arrendada y cuesta desalojar a los inquilinos. Además, el dinero de ese arriendo lo destino a mi hija mayor, que está estudiando fuera, por lo que ella sigue viviendo en mi casa por ahora. Tiempo después confirmé que efectivamente tenía otra pareja. No sé si fue algo serio o solo una relación casual, pero cuando me di cuenta, le dije que ya no iba a mantenerla. Seguiría haciéndome cargo de los gastos de la casa, de nuestros hijos, su alimentación, colegio, salud, ropa, todo lo que les concierne. Pero sus gastos personales, ropa, maquillaje, teléfono, salidas, etc., debía cubrirlos ella. Le informé en diciembre que le seguiría dando dinero hasta febrero para que tuviera tiempo de estabilizarse, pero después de eso, debía buscar trabajo. No sé si no me creyó o pensó que seguiría ayudándola, pero hoy me reclamó por el dinero. Le recordé que, como ya le había dicho, no le daría más. Por otro lado, escuché una conversación suya mientras jugaba con mi hijo, donde decía que su pareja ya no la tomaba en cuenta como antes y que no podía competir con mujeres sin hijos ni responsabilidades. Me hace pensar que el otro hombre la buscó por un tiempo y luego la dejó. Ahora me pregunto, ¿estoy siendo malo por no seguir dándole dinero? Estoy esperando a que se desocupe la otra casa para que se vaya, aunque si la situación sigue así, quizás sea yo quien se mude temporalmente.